que forma parte de sus informes, el pasado 19 de diciembre del 2017, comillas, los asuntos de admisibilidad en la Corte Penal no pueden ser evaluados sobre la base de procedimientos nacionales hipotéticos y deben estar basados en hechos concretos de una investigación genuina que existe en la actualidad. Si esto se sanciona de esta manera, yo tengo que certificar que no hay investigación en la Fiscalía. Y allá verá la JEP que certifica. Pero eso nos toca certificárselo a la Corte Penal. Las autoridades nacionales deben probar que están conduciendo procedimientos judiciales nacionales con prueba tangible de que el Estado está adelantando una investigación. ¿Yo cómo le puedo dar esa prueba a la Corte Penal Internacional si no puedo investigar? Entiéndanme. Entonces, tenemos que, entre todos, por favor, entre todos, sentar las bases de un entendimiento para eliminar esas contingencias o esos riesgos. Será mucho pedir. Segundo, este es un tema que es muy difícil hablarlo en términos de grandes foros, grandes debates, porque es muy técnico. El tema de los máximos responsables y la impunidad que puede procrearse para quienes no son máximos responsables de los crímenes de guerra. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Se trata del artículo 19, parágrafo segundo. Este parágrafo decía que no procedía la amnistía, indulto ni ninguna medida similar respecto de delitos que no sean amnistiables. Tal como quedó modulado el artículo, si se sanciona ese parágrafo si se sanciona, diría que la amnistía, el indulto o beneficio similar no es viable respecto de aquellos, cito comillas, que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, los cuales podrán ser atribuidos a los máximos responsables. O sea, queda dicho allí que habrá lugar a que los máximos responsables se les atribuyan los crímenes de guerra y para ellos no hay amnistía. Ergo, respecto de quienes no son máximos responsables, puede haber beneficios y puede haber amnistías y puede haber indultos. Esa es la gran pregunta. Eso es lo que en la doctrina de la Corte Penal Internacional se llama una brecha de impunidad. Para que nos quede claro. El acuerdo de paz se tomó la precaución de que eso no fuera a ocurrir. Es decir, que frente a los crímenes de guerra respondieran los máximos responsables, pero igualmente a aquellos que tenían una participación no determinante para que no hubiese impunidad. Un libro muy bueno que acabo de leer, que se llama Revelaciones al final de una guerra, de Humberto de la Calle, nos ilustra. Esto es lo que llaman la interpretación auténtica. Son los padres fundadores del acuerdo que nos hablan por la vía ilustrada de los documentos. Dice que había unos problemas inimaginables. Ustedes se imaginarán los problemas de la negociación, que fueron muy complejos realmente. Dice, a mediados del mes de agosto del 2015, el abogado de las FARC, Enrique Santiago, dio una declaración a la revista Semana en la cual incluía un giro protuberante en la posición de la FARC sobre el tema de justicia. Aceptó que algunos delitos no eran amnistiables. Es decir, que el Estatuto de Roma, aceptó que existe el Estatuto de Roma. Lo cual abrió la puerta a negociaciones que tuvieron lugar en el seno del grupo de juristas ya mencionado. Una línea roja para nosotros, dice el doctor de la Calle, era que cualquiera que fuese la decisión final, con penas alternativas,
ni era posible la amnistía general, ni bastaba el esquema de justicia únicamente restaurado que pregonaban las FARC. Y concluye, era imprescindible algún tipo de sanción retributiva. ¿Por qué? Por el Estatuto de Roma. Pues bien, eso es lo que dice el doctor de la Calle. Eso no me lo atribuyan a mí, porque si hoy lo dice alguien, es un enemigo de la paz. No. Este fue el doctor Humberto de la Calle, esta es su última revelación. Y por esa razón fue que en los numerales 9, 31, 40 y 60 se pactó lo siguiente. En el componente de justicia se establecerán sanciones a los responsables en aquellos casos en los que se determine que no los alcanza la amnistía o el indulto. Ojo con lo que está diciendo el acuerdo. Aquellos casos donde no haya lugar, no sea posible la amnistía o el indulto, que son los crímenes de guerra, se establecerán sanciones. 40. No serán objeto de amnistía, ni indulto, ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, todo ello conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. Y uno se pregunta, ¿y por qué tan explícito el acuerdo? Pues porque era la seguridad jurídica de los combatientes. Dejar claro que no iba a haber impunidad. ¿A quién es al que más le interesa que eso quede claro? Pues a los excombatientes. Porque donde haya una brizna, una, comillas, brecha de impunidad, se activa la competencia de la Corte Penal Internacional. ¿Qué le vamos a hacer? Si eso fue lo que nosotros suscribimos con el Tratado de Roma. Por esa misma razón es que Estados Unidos no forma parte, por esa misma razón es que Rusia se acaba de retirar, etcétera, etcétera. Pero nosotros allá llegamos de primeros en medio de un conflicto interno. Y eso nos impone unas obligaciones y unos riesgos. Porque el día que entre, solo el riesgo de que entre la Corte Penal Internacional es una manera de capitulación del Estado de Derecho. Es un Estado fallido, un Estado que no es capaz de judicializar a los autores de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Esas consideraciones del acuerdo fueron incorporadas al artículo 3 del Acto Legislativo número 1 del 2017. Desde este lugar hice caer en cuenta que el artículo 66 transitorio del marco jurídico para la paz era insuficiente para abordar el tema de la responsabilidad entre máximos responsables, el principio de selección, porque el principio de selección en el marco del artículo 66 del acto legislativo del 2012 quedaba a cargo del fiscal general de la nación y les dije, bonito, ¿no? Porque claro, siempre encontraban una respuesta. No, pero es que ahí está el artículo 66 transitorio. Pues lean. La priorización en las investigaciones. Entonces, toca el acto número 2017 a última hora, a raíz de la intervención del fiscal general, para que fuera posible que la JEP hiciera las priorizaciones del caso. Ya voy a concluir, pero es que estos temas son los sensibles, doctor. Muy importante. Entonces se nos ha dicho, pero es que esto es para colapsar la JEP, porque si llegan los máximos responsables y los que no son máximos responsables, va a colapsar la JEP. Uy, por Dios, si eso fue lo que se pactó en el acuerdo, que tenían que llegar todos, pero más grave aún, la ley estatutaria en los artículos que fue declarada constitucional dice que los autores de crímenes de guerra que no son máximos responsables tienen que llegar a la JEP. O sea, es una falacia, es que es parte de lo que nos está pasando es la falta de lealtad en el diálogo político. Se dicen unas mentiras del tamaño de una catedral, que es que los que no son máximos responsables no tienen que llegar a la JEP. Mentiras. Leer el
artículo 131 de la ley estatutaria que fue declarada constitucional. Las sanciones propias y alternativas tendrán una duración mínima de 2 años y una máxima de 5 años, incluidas las aplicables por concurso de delitos, para quienes no hayan tenido una participación determinante en las conductas más graves y representativas, aún interviniendo en ellas. ¿Quiénes son los que tienen una participación que no es determinante en las conductas graves y representativas? Los que no son los máximos responsables. Y para ellos, artículo 131, les clavaron una sanción de 2 a 5 años. ¿Y quién la va a poner? ¿Los ángeles celestiales porque no tienen que ir a la JEP? No, señores, la JEP. Y el artículo 131 dice, conforme lo defina la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en el artículo 84 literal H. ¿Qué dice ese artículo que es muy importante? Ese artículo dice que en la Sala de Definiciones de Situaciones Jurídicas allá tienen que llegar los que no sean máximos responsables, es decir, que no hayan tenido una participación determinante. O sea, todos van a llegar a la JEP máximos responsables y no. ¿Por qué le dicen mentiras a la gente que es que los van a hacer ir a los no máximos responsables? Si es que el artículo 84 dice que tienen que ir y me lo confirmó la semana pasada, el jueves, la JEP, todos tienen que ir. Y a los que no tuvieron una participación determinante, entonces si ellos colaboran adecuadamente, que se harían acreedores a esta sanción especial de 2 a 5 años, se les puede suspender condicionalmente la acción penal. ¿Condicionalmente por quién? ¿Es opera de jure? No. Es condicionalmente la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Y entonces los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas va a decir, usted ha contribuido tanto, no es máximo responsable, ha contribuido con la verdad, etcétera, y le suspende condicionalmente la acción penal. Y eso no es impunidad en los estándares internacionales. Quiero terminar así, honorables representantes. Luego, si se aprueba la objeción, para no dejar escrito que aquí puede haber impunidad, quedamos con un marco jurídico ideal. Eso es, como diría un amigo mío, música celestial para los oídos. 1. El artículo 66 permite que haya priorización para los máximos responsables, entendiendo por máximos responsables no solo los que por línea de mando son los responsables fundamentales, sino aquellos que tuvieron una participación determinante. Por eso la ley estatutaria habla de los que tuvieron o no una participación determinante. Los que tuvieron participación determinante, así no estén en el secretariado, así no sean generales o así no sean del Estado Mayor, son máximos responsables. También está aceptado por la Constitución y la jurisprudencia colombiana. Y a los que no tienen la condición de agentes que participaron en los crímenes de guerra, que no fueron determinantes, les quedaría el artículo 131, pero si ellos colaboran suficientemente, de acuerdo con la Sala de Reconocimiento de Situación Jurídica, les pueden suspender de manera condicionada, en las condiciones que determine esa sala, el ejercicio de la acción penal. ¿En eso estamos en desacuerdo alguno de nosotros? ¡Ninguno! Y entonces, ¿por qué vamos a permitir que se nos atraviese un palo para que en consecuencia, y aquí concluyo, se haga cierto lo que la Corte Penal Internacional nos señala, nos advierte, nos dijo? Bueno, pero ese comunicado donde ustedes dicen que no hay concordancia adecuada entre la justicia ordinaria y la JEP, puede dar lugar a que se miren las implicaciones
¿Ustedes saben en el lenguaje internacional qué quiere decir mirar las implicaciones? Pues mirar si la Corte Penal entra a Colombia. Eso fue lo que dijo el comunicado que algunos medios titularon aquí, que la Corte Penal Internacional nos mandaba el mensaje desde La Haya que teníamos que firmar sancionar la ley estatutaria el otro día, o si no nos íbamos a meter en líos. Señor fiscal, excúsame que haga ejercicio de esta poco grata labor, pero... Concluyo con lo que dice la Corte Penal y me voy, no les dejo sino ese trompo en la uña. Como se explicó en documentos anteriores de la política de la oficina de la fiscal de la Corte Penal, la estrategia de enfocarse en aquellos que tengan mayor responsabilidad en la realización de crímenes puede generar una brecha de impunidad. A menos que las autoridades internas, la comunidad internacional y la Corte trabajen de manera conjunta para garantizar que se usen todos los medios apropiados para aplicar justicia a los otros perpetradores, o sea, los que no son máximos responsables. Lo que no puede quedar en la legislación colombiana es que la modulación del artículo 19 dé lugar a que no haya justicia para los otros perpetradores, o si no estamos entrando por un camino de incertidumbre del cual los principales indemnizados van a terminar siendo fundamentalmente los guerrilleros de base. Porque para los máximos responsables, para los del secretariado, quedó claro que no hay amnistías, entonces tienen que concurrir a la Corte Penal Internacional, a la JEP. Y para los otros, que hay el mecanismo de la sanción especial, que no es pena privativa, que es colaboración, que es todo lo que estamos hablando, que fue todo lo que se organizó, quede abierta la posibilidad de que se diga de que en Colombia para ellos hay impunidad. Es decir, le quedan abiertas no las puertas del cielo, sino las puertas del infierno. Eso es desleal con la guerrillerada en Colombia. Y eso es ir contra el acuerdo de paz. Muchas gracias.